Ok, ¿me escuchan? Me vas a tener que disculpar por la mala calidad de mi español. Sobre todo cuando me pongo nervioso. No hablo en el Senado todos los días. Muchas gracias por la invitación. Es un tremendo honor estar aquí en la República Dominicana y sobre todo en el Senado. Eh, no soy experto en la República Dominicana, pero sí he seguido por muchos años la política del país y considero, como mencionó el presidente del Senado, que la República Dominicana es una de las democracias más exitosas de América Latina de los últimos 30 años. Además, dos de mis héroes de toda la vida son dominicanos, el gran dirigente democrático José Francisco Peña Gómez y el gran beisbolista Pedro Martínez. Así que no sé en qué orden. Muchas gracias primero al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y los demás autoridades del Senado por la invitación y por su hospitalidad. Y también un agradecimiento al cónsul dominicano en Boston, Antonio Almonte. Él mencionó que conversamos de política ahí en Cambridge. No mencionó que también nos hicimos amigos por el amor en común por el béisbol. Voy a dividir mi conferencia hoy en una parte optimista y una parte un poco más pesimista o incierto. Y pueden quedarse tranquilos que no voy a hablar de mi presidente. Ok. Hay un consenso hoy en el mundo que la democracia en el mundo y la democracia en América Latina está en crisis. Pero quiero empezar la parte optimista con una perspectiva un poco diferente. Creo que las democracias latinoamericanas han sido extraordinariamente resilientes en el siglo XXI. Y para entender mi argumento, hay que tomar en cuenta y pensar seriamente en los desafíos que enfrentan las nuevas democracias en América Latina en los últimos 25 años. Las democracias latinoamericanas han enfrentado casi una tormenta perfecta de desafíos, sobre todo en los últimos 15 años. En primer lugar, y a veces se olvida esto, el ambiente internacional se ha vuelto mucho menos favorable para la democracia en los últimos 15 años. Los años 90 y el principio del siglo XXI fueron un un momento único en la historia del mundo. Fueron un momento extraordinariamente favorable para la democracia. Con el colapso del comunismo, el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos y Europa se convirtieron por un rato en la principal potencia militar, económico, ideológico en el mundo. Había una hegemonía liberal por 15 años. Y Estados Unidos y Europa utilizaron ese poder para promover la democracia como nunca antes. Durante aproximadamente 15 años, la democracia era the only game in town. No sé cómo traducirlo en castellano. En ese periodo, en los 90, principios de 2000, los gobiernos autoritarios no podían recurrir a potencias contrahegemónicas como la Unión Soviética porque no existían. Rusia en los 90 estaba en un estado de colapso y China recién apenas comenzaba su ascenso. Así que cualquier gobierno en el mundo en los años 90 que buscaba cierta ayuda económica, ayuda externa, tenía que mantener una buena relación, quedarse bien con los poderes occidentales, las potencias occidentales. Y las potencias occidentales utilizaron ese poder para promover la democracia. La Unión Europea ayudó tremendamente a democratizar Europa Central en los 90 y la presión de Estados Unidos ayudó a democratizar Panamá
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, también la República Dominicana. Piensen en la respuesta internacional al fraude de Balaguer en el 94. Este ambiente internacional súper favorable dio lugar a una democratización mundial sin precedentes. A ver si funciona esto. Sí. Según el VIDEM Institute, una de las instituciones que mide el nivel de democracia en el mundo, el número de democracias en el mundo más que duplicó entre el año 85, cuando llega Gorbachev, y el año 2005, durante 20 años. Y no solo eso, la democracia surgió en lugares totalmente inesperados durante ese periodo. Durante los politólogos no sabemos mucho, pero durante 70 años hemos identificado varios factores que hacen mucho más probable el surgimiento y la sobrevivencia de la democracia. ¿Cuáles son esos factores? El desarrollo económico y altos niveles de riqueza. Eso ayuda. Una clase media grande. Una sociedad civil robusta. Bajos niveles de desigualdad. Y, claro, y muy importante, un Estado que funciona, un Estado fuerte. Pero en los años 90, durante ese periodo de auge de democracia, la democracia surgió en países que sin ninguna de esas condiciones. Países como Albania, Mongolia, Benín, Mali, Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua. En otras palabras, la democracia global en los años 90 tuvo un desempeño mucho mejor que lo esperado en ese periodo y llegó a lugares bastante improbables. Ahora, las condiciones hiperfavorables para la democracia no duraron. El ambiente internacional cambió mucho en el siglo XXI. El ascenso de China, junto con el resurgimiento de Rusia como una potencia agresiva, antiliberal, alteró el equilibrio geopolítico y puso fin a ese periodo de 15 años de hegemonía liberal occidental. Estados Unidos y Europa dejaron de ser las únicas potencias militares, económicas y ideológicas en el mundo y como consecuencia la democracia dejó de ser the only game in town. Y con ese cambio en el equilibrio del poder mundial, la influencia de las democracias occidentales, la influencia de Estados Unidos disminuyó. Los autócratas o los que pretenden ser autócratas, ya no temen tanto el aislamiento internacional porque sí, ahora pueden recurrir a China, a Rusia y otros países en búsqueda de ayuda. Y al mismo tiempo, con el declive de su poder, los gobiernos occidentales perdieron la capacidad y también la voluntad de promover agresivamente la democracia. La Unión Europea, que jugó un papel tan importante en la democratización del sur de Europa en los 70, de Europa Central en los 90, hizo poco para combatir el autoritarismo en Hungría en los 2010. Dejó de promover la democracia. Y Estados Unidos, que promovió la democratización en Centroamérica en los años 90, hizo muy poco para frenar el retroceso democrático en El Salvador, Honduras y Nicaragua en la década de los 2010. Así que el ambiente internacional es mucho menos favorable para la democracia hoy que en los años 90. Ha crecido el margen para maniobra de los autócratas. Es simplemente mucho más fácil ser autócrata hoy que hace 30 años. No voy a comentar. Pero no es solamente internacional. Los gobiernos democráticos también enfrentan desafíos serios domésticos. Desde el fin del boom de materias primas hace 10 años, el desempeño económico en América Latina, no tanto acá, pero en el resto de la región, ha sido entre mediocre y pésimo.
La tasa de crecimiento del PBI en Sudamérica durante la última década ha sido cercano a cero. Esta situación de economías estancadas fue agravada por la pandemia. América Latina, como ustedes saben, fue la región más golpeada en el mundo por la pandemia. La pandemia generó descontento público en todo el mundo democrático, en todos los países democráticos, y eso se vio claramente en América Latina. La gente salió de la pandemia muy descontento. No es solamente la pandemia, la crisis económica, la crisis sanitaria fueron agravados por una crisis de seguridad en casi toda la región. América Latina tiene los niveles de violencia más altos del mundo y la expansión de la crimen organizada está erosionando seriamente la capacidad estatal en un número creciente de países. La extorsión ya es parte de la vida cotidiana de los ciudadanos en Centroamérica, en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú. Además, ha habido escándalos de corrupción de altísimo perfil en casi toda la región. Presidentes enjuiciados en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá. Si se juntan el estancamiento económico, la pandemia, la inseguridad, los escándalos de corrupción, tenés una década de muy mal desempeño de los gobiernos latinoamericanos. Y el mal desempeño suele debilitar a las nuevas democracias. A veces es capaz de matar nuevas democracias. Cuando los gobiernos democráticos fallan una tras otra vez, la gente se frustra, pierde confianza y en muchos casos terminan votando por figuras antisistema que prometen resolver sus problemas con métodos más autoritarios. Figuras como Fujimori, Chávez, Bolsonaro, Bukele. Según la encuesta Latino Barómetro, solo el 28%, 1 de 4, latinoamericanos está satisfecho con su democracia hoy en día. En países como Ecuador, Bolivia, Perú, Honduras, la cifra está por debajo de 20%. Mi punto es esto: había buenas razones para esperar una crisis democrática en América Latina. El ambiente internacional se volvió menos favorable, mucho menos favorable, y la combinación de pobre desempeño económico, pandemia, inseguridad, corrupción, erosionó seriamente la confianza pública y la satisfacción pública con la democracia. Entonces, ¿cómo les ha ido a las democracias latinoamericanas en este contexto, en esta década de mal desempeño? La verdad, no tan mal. Aquí vemos un gráfico con el nivel promedio de democracia en América Latina desde la Segunda Guerra Mundial, según el Videm Institute. Como se ve, hay un fuerte incremento entre 1980 y 2000. Esta es la llamada tercera ola de la democratización. Luego, en el siglo XXI, vemos básicamente una línea plana, con un leve declive. Acá comparo la situación de hoy en América Latina con la situación hace una década, 2015. Desde 2015, El Salvador ha caído en dictadura. México ha caído en lo que yo llamaría un leve autoritarismo competitivo. Venezuela y Nicaragua se consolidó la dictadura. Pero Bolivia, Ecuador y Honduras se volvieron más democráticos en la última década. Así que América Latina sigue siendo tan democrática hoy como hace una década. A pesar del ambiente internacional desfavorable, a pesar
del mal desempeño económico, a pesar de la pandemia, el auge de la violencia y los efectos de las redes sociales. Para mí, esto es evidencia de resiliencia democrática. Así que la mayoría de las democracias latinoamericanas han sobrevivido. En los primeros 25 años del siglo XXI, y lo han hecho a pesar de condiciones bastante difíciles. La pregunta es ¿por qué? Estoy escribiendo un libro sobre eso y voy a dar un pequeño resumen. Y quiero señalar o enfocarme en un factor muy básico, pero que no recibe mucha atención. Eso es la dispersión de los recursos, que es producto del desarrollo económico, del crecimiento económico. La concentración de recursos en el Estado, en manos del Estado, es una receta, es la receta para el autoritarismo, para la dictadura. Las autocracias prosperan donde los recursos están concentrados en manos del Estado. Cuando el Estado controla las principales fuentes de riqueza, de ingresos, los ciudadanos y las empresas dependen del gobierno para su sustento. Los gobiernos pueden explotar esa dependencia negando recursos de una manera estratégica a sus rivales, ¿no? a sus críticos. Los simpatizantes con la oposición pueden perder su trabajo, pueden perder acceso a programas sociales importantes. Las empresas que financian partidos de oposición, que financian medios independientes, pueden perder acceso a créditos, licencias, contratos estatales. Esto es fundamental. Ups. Perdón. No sé qué decirles. Ahí está. La democracia requiere siempre requiere una oposición robusta. Y una oposición robusta requiere dos cosas básicas. Requiere ciudadanos autónomos y requiere un sector privado independiente. Los ciudadanos que temen que el gobierno les va a quitar su trabajo o los ingresos no son ni remotamente autónomos. Son vulnerables al clientelismo y son siempre menos propensos a poner en riesgo su sustento participando en una protesta o uniéndose a un grupo opositor. Las empresas que dependen del crédito estatal, los subsidios, los contratos públicos, son menos propensos a financiar partidos de oposición o medios independientes. Cuando los recursos están concentrados en manos del Estado, entonces es más difícil construir y sostener una oposición robusta. Los individuos, las organizaciones que carecen de acceso independiente a recursos terminan siendo cooptados por el gobierno, lo cual siempre debilita la oposición. El desarrollo económico y sobre todo el desarrollo capitalista genera recursos y los dispersa fuera del Estado. Crea lo que Luckenweg, mi coautor, y yo llamamos countervailing power, o poder social de contrapeso. Eso es dinero, organización, capital humano que existe, dispersa en la sociedad y que los grupos de oposición pueden utilizar. El desarrollo económico genera poder de contrapeso en la sociedad en tres maneras. En primer lugar, genera una ciudadanía más autónoma. Ciudadanos normalmente urbanos que no dependen del Estado para su sustento. Los ciudadanos que ganan un salario decente fuera del Estado son menos vulnerables al clientelismo y tienen el tiempo y tienen los ingresos disponibles para consumir medios independientes,
para integrarse a organizaciones cívicas, para participar en movimientos de oposición. Entonces, el desarrollo económico genera una ciudadanía mucho más independiente, más autónoma. Segundo, el desarrollo económico genera un sector privado más grande. Un sector privado grande y próspera es más difícil de cooptar, es más difícil de intimidar. Y está, como consecuencia, mejor posicionado para financiar partidos de oposición, para financiar organizaciones de la sociedad civil, para financiar medios independientes. Finalmente, la industrialización, el desarrollo económico fortalece la capacidad de la sociedad para organizarse y movilizarse de una manera colectiva. La organización, el surgimiento de una sociedad civil más grande, sindicatos, asociaciones civiles, estudiantiles, etcétera, facilita la acción colectiva de la sociedad. Así que el desarrollo capitalista genera mayores ingresos, sectores privados más grandes y más ricos, ciudades más grandes y clases medias más fuertes. Todo eso contribuye a construir lo que llamamos poder de contrapeso. Eso significa que las fuerzas de oposición cuentan con más recursos, que cuentan con organizaciones más sólidas y que cuentan con bases de activistas y votantes más grandes. Nada de eso garantiza la democracia, pero sí lo hace más difícil la consolidación de un régimen autoritario. Se vuelve más difícil cooptar partidos de oposición o medios privados porque esos partidos y medios tienen fuentes independientes de financiamiento. Se vuelve más difícil comprar elecciones como se hacía aquí en los años 70 porque los ciudadanos ya no son tan vulnerables al clientelismo y se vuelve más difícil robar elecciones o reprimir la oposición porque la sociedad tiene más capacidad de movilizar y protestar. Piensan en Corea del Sur hace año y medio, como respondieron a la ley marcial. Hago este punto sobre el desarrollo y el poder de contrapeso porque gran parte de América Latina hoy cuenta con las dos cosas. Uruguay, Chile, Argentina, Costa Rica y Panamá hoy son países de alto ingreso según el Banco Mundial. Todos son democracias sólidas. Brasil, México, Colombia, Perú, República Dominicana, hoy en día son sociedades urbanas con clases medias y sectores privados cada vez más grandes. Y la mayoría de esos países también son democracias sólidas. Bueno, esa fue la parte optimista de la charla. Vamos para la parte de más incertidumbre. No, es importante. Es importante. Solemos enfocarnos en los problemas, pero hay que entender los pasos enormes que hemos dado en los últimos 30 años. Bueno, la democracia persiste en casi toda la región, en la mayoría de los países de América Latina, a pesar de condiciones difíciles, muy positivo. Los últimos 30 años han sido por lejos, el periodo más democrático de la historia de América Latina. No es poca cosa. Pero sobrevivir no es lo mismo que prosperar. Y la mayoría de las democracias latinoamericanas están pasando por momentos difíciles. El descontento público ha llegado a niveles peligrosos en casi toda la región. Y en algunos países el descontento se manifiesta en protesta masiva, lo hemos visto en Brasil, en Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia. Y el descontento también se ve en las urnas. Hubo 32 elecciones presidenciales democráticas, no estoy contando Nicaragua y Venezuela. Hubo 32 elecciones presidenciales democráticas en América Latina entre 2018 y 2026. De esas 32 elecciones,
el oficialismo, el partido de gobierno, gana 5. Los candidatos opositores ganaron 27 de los últimos 32 elecciones presidenciales en América Latina. Básicamente fuera de México y este país, los candidatos oficialistas están recibiendo una paliza en toda América Latina. Pero no es simplemente un voto antioficialista, un voto opositor. ¿Estoy perdiendo algo? No es solamente un voto opositor. Cada vez más la gente está dejando al lado los partidos tradicionales y votando por outsiders. Este me va a hacer la muerte. Ok. Bukele en El Salvador, Bolsonaro en Brasil, Xiomara Castro en Honduras, Boric y Kast en Chile, Pedro Castillo en Perú, Rodrigo Chávez en Costa Rica, Milei en Argentina. 9 de los últimos 16 ganadores opositores en América Latina han sido outsiders antisistema. O sea, de los últimos 16 candidatos opositores que ganaron la presidencia, 9 son outsiders antisistema. Estamos viviendo un momento populista. El populismo exitoso, la llegada de un populista antisistema a la presidencia, aumenta mucho la probabilidad de una crisis democrática por un par de razones básicas. Amenaza la democracia por 2 razones. Primero, muchos outsiders suelen ser menos comprometidos con las instituciones de la democracia representativa. Voy a tener que... Sufro con el castellano. Más allá de lo que uno piensa de los políticos tradicionales, la mayoría de los políticos profesionales tienen cierto compromiso mínimo con las instituciones democráticas. Han pasado toda su carrera política trabajando en ellos. Tienen experiencia con las reglas de juego básicas de la política democrática, cosas como la negociación, la construcción de alianzas, la búsqueda del consenso, como dije el presidente de Dos Santos. Los políticos profesionales saben cómo alcanzar a sus objetivos a través de las instituciones democráticas, saben cómo lograr que las leyes sean aprobadas en el Congreso, saben cómo lidiar con los medios, cómo lidiar con los tribunales. Y tienen interés en la sobrevivencia de esas instituciones porque es su profesión, es lo que hacen. Con los outsiders es como jugar la loto. Los outsiders no tienen experiencia con las instituciones democráticas. Muchas veces carecen de las habilidades básicas para lidiar con la oposición, construir y sostener coaliciones políticas, participar en la toma y daca de la política legislativa. Y muchos carecen de la paciencia para estas cosas. Algunos outsiders terminan siendo demócratas. Pero muchos de los outsiders elegidos en América Latina durante los últimos 30 años, 40 años, no han sido demócratas. Alberto Fujimori, Hugo Chávez, Rafael Correa, Nayib Bukele. De hecho, todos los presidentes que han cerrado ilegalmente el Congreso en América Latina desde el año 1990, todos han sido outsiders. Pero el mayor problema con los populistas es la forma en que son elegidos. Los populistas hacen campaña con la promesa de destruir lo que describen como un sistema corrupto y un sistema poco representativa. Barrer con la élite política, barrer con las instituciones representativas es un mandato bastante radical. Tumbar la élite política es un mandato radical. Pero eso es precisamente la razón por la cual los populistas son elegidos.
prometen eso. El problema es que el viejo sistema contra el que arremetan los populistas suele ser un sistema democrático. Las instituciones corruptas y no representativas que prometen barrer son cosas como el Congreso, los partidos políticos, las autoridades judiciales y electorales. De hecho, cuando los populistas llegan a la presidencia, muchas veces descubren que la vieja élite política controla las demás instituciones. Muchas veces los partidos tradicionales mantienen mayoría en el Congreso. Sus designados todavía ocupan puestos en la Corte Suprema, etc. Para un outsider, alguien que fue elegido con la promesa de integrar a la élite política, luego sentarse a negociar con esa élite política, construir coaliciones con esa vieja élite política, gobernar junto con esa élite política, es una traición a su mandato electoral. Y traicionar un mandato electoral genera costos políticos. Así que los presidentes populistas tienen incentivos políticos para atacar las instituciones democráticas, eludir el Congreso, copar a los tribunales, quizás cambiar la Constitución. Esto es una receta para una crisis constitucional, un enfrentamiento entre un presidente nuevo, popular, que prometió barrer con las instituciones corruptas y no representativas, y una élite política que ve estas instituciones como su último bastión de defensa. Los populistas suelen ganar estos enfrentamientos, porque cuando un presidente populista nuevo, recién elegido, se enfrenta a la vieja élite política, la opinión pública tiende a respaldar abrumadoramente al presidente. Fujimori, Chávez, Correa, Morales, Bukele cada uno comenzó su ofensiva contra el viejo régimen con el apoyo público de 70-80%. Cuando tenés 70-80% vas a ganar. Y cuando los presidentes populistas prevalecen en un conflicto con las instituciones establecidas, pueden concentrar mucho poder, demasiado poder. Pueden cerrar el Congreso, elegir un nuevo con mayoría oficialista. Pueden copar a los tribunales, copar a las autoridades electorales. Pueden en muchos casos imponer una nueva constitución que, por supuesto, concentra el poder y permite la reelección. Esto ocurrió en el Perú de Fujimori, ocurrió en la Venezuela de Chávez, en Ecuador bajo Correa y ahora en El Salvador con Bukele. Mismo patrón. El populismo se ha convertido en la principal causa del retroceso democrático en América Latina en el siglo XXI. No siempre mata la democracia, pero muchas veces sí. Entonces, ¿por qué? La pregunta con que quiero terminar es ¿por qué carajo están siendo elegidos tantos populistas en América Latina? La mayoría de los estudios del populismo se enfocan en el lado de la demanda. Se enfocan en el lado de la demanda. Se preguntan, con razón, ¿por qué la gente se enoja tanto que quiere tumbar toda la élite política y elegir un novato, elegir un militar, un cura, una figura de la tele? La rabia que existe en casi toda América Latina tiene varias fuentes: la desigualdad, la inseguridad, la corrupción, servicios públicos pésimos. Pero muchos de esos problemas surgen de una causa común, y eso es la debilidad del Estado. La debilidad, la incapacidad del Estado. Cuando los estados son débiles, es casi imposible que los gobiernos gobiernen bien, aunque sean capacitados, aunque sean honestos, aunque sean bien intencionados. Cuando los estados no pueden cobrar impuestos, no pueden lograr que los burócratas hagan lo que quieren,
no pueden hacer cumplir el Estado de Derecho, los gobiernos elegidos no van a gobernar bien. No van a poder brindar servicios públicos de calidad. No van a poder reducir seriamente la desigualdad. No van a poder combatir seriamente la corrupción. No van a poder proteger ni siquiera a sus ciudadanos de la violencia. No pueden hacer esas cosas, no necesariamente porque son malintencionados, sino porque su Estado es débil. Ahora, construir un Estado fuerte, ustedes saben bien, es súper difícil. En el mejor de los casos, la construcción de un Estado eficiente es algo que toma décadas, si no siglos. Pero a la gente le importa un pepino eso. A la gente le importa un pepino la dificultad en construir un Estado capaz. La gente quiere que sus gobiernos gobiernen bien. Y cuando los gobiernos fallan de una manera consistente, uno de un partido, otro de otro partido, otro de un tercer partido, los ciudadanos suelen concluir, después de un rato, que todos los partidos políticos son los mismos, que todos los políticos son corruptos o inútiles y que nadie en la clase política los representa. Son estos los ciudadanos que terminan votando por outsiders que prometen tumbar a la clase política. Esto es importante, es el lado de la demanda populista. El descontento público lleva a los ciudadanos a elegir outsiders antisistema. Pero también existe un lado de la oferta populista. Y quiero terminar con esto. Es mucho más fácil ser populista hoy que hace algunas décadas, porque los establishment políticos se están debilitando. El establishment político es el conjunto de individuos que buscan influir sobre la política y que cuentan con ciertos recursos para hacerlo. Espero que ninguno de ustedes está aquí. Voy a enfocarme en tres actores claves del establishment: los partidos políticos, los grupos de interés, sindicatos, asociaciones de sector privado y medios tradicionales como los principales periódicos y canales de televisión. Tan interesante no es. Los partidos son importantes porque controlan históricamente las candidaturas. Donde los partidos son fuertes, donde los partidos funcionan, su control sobre la selección de candidatos los permite filtrar a los outsiders antisistema. Súper importante. Los grupos de interés, sindicatos, asociaciones de empresarios, son una fuente importante históricamente de financiamiento y otros recursos de datos. Necesitan recursos, necesitan plata, organización, activistas. En el siglo XX, los empresarios y los sindicatos eran las fuentes más importantes de esos recursos. Los medios obviamente son claves para llegar al electorado. Sin acceso a los medios, los candidatos no pueden alcanzar el nivel de reconocimiento público necesario para ganar elecciones. Ahora, como ustedes saben, el establishment no es algo monolítico. Los partidos, los grupos de interés, los medios compiten entre ellos. Pero en su conjunto, el establishment impone ciertos parámetros en la política, en términos de estilo político, en términos de políticas públicas. Existen ciertas normas que gobiernan cómo los políticos deben portarse, cómo se visten, cómo hablan, cómo tratan a sus rivales, cómo tratan a los medios. Y hay ciertas políticas, para bien o mal, que son vistos, que son tratados como inaceptables. Los políticos que rompen con las normas establecidas, los políticos que proponen ideas extremistas, suelen ser marginados por el establishment.
Los partidos tradicionales no los ofrecen candidaturas. Los grandes empresarios y sindicatos no aportan a sus campañas. Los medios tradicionales no lo cubren o su cobertura es negativa. Digo eso porque cuando yo era niño y ustedes eran jóvenes, hace medio siglo, todo eso importaba mucho. Importaba mucho. Importaba porque el establishment, para bien o mal, tenía monopolio sobre los recursos que los políticos necesitaban para ser elegidos. Los líderes partidarios seleccionaban a los candidatos. No habían primarias. Así que si no te llevabas bien con los líderes partidarios hace 40, 50 años, te quedabas sin candidatura. Los empresarios y los sindicatos aportaban gran parte del financiamiento electoral. Si no te llevabas bien con ellos, te quedabas sin plata. Finalmente, hace medio siglo, unos pocos medios dominaban el escenario, ¿no? Hubo 2 o 3 canales de tele, unos pocos periódicos de importancia en Estados Unidos. En mi país, si el New York Times, si el Washington Post, si CBS News decidía que no eras fit for office, estabas condenado al desierto político. Pasaba lo mismo en América Latina. Este hecho de que los partidos, los principales grupos de interés, los medios tradicionales tenían monopolio sobre los recursos necesarios para ser elegido, significaba que los políticos que querían sostener una carrera política, tenían que llevarse más o menos bien con el establishment. Los políticos necesitaban la aprobación de los líderes partidarios para postular en elecciones. Necesitaban la aprobación de los principales grupos de interés para financiar su campaña. Necesitaban la aprobación de los medios tradicionales para hacerse conocidos. Esta dependencia de los políticos en el establishment tenía consecuencias súper importantes para la democracia. Los políticos no podían simplemente responder a la gente, tenían que responder también al establishment, tenían que buscar cierto equilibrio apelando al electorado, pero sin asustar demasiado al establishment. Esta dinámica no era demasiado democrático, no era muy democrático, pero traía cierta moderación política. Los políticos y las ideas extremistas normalmente quedaron afuera. Piensen en Henry Ford en Estados Unidos. Henry Ford fue una figura parecida a un presidente de Estados Unidos que no voy a mencionar, un empresario rico, famoso, bastante popular, sobre todo en las zonas rurales, en Estados Unidos profundo. También fue un extremista antisemita admirado por los nazis. Ford quería ser presidente. Este tipo quería ser presidente y hubo un movimiento a favor de su candidatura en el Partido Demócrata. Cuando la revista Collier's, una revista de ese momento, hizo una encuesta de sus lectores, Ford sale primero, gana. Pero hace 100 años, los líderes partidarios, no la gente, seleccionaba a los candidatos. Collier's, la revista, también hizo una encuesta de los políticos del Partido Demócrata y no encontró ninguno, 0, que apoyaba a Henry Ford. Como escribieron los editores de la revista Collier's, y entre comillas, nadie niega la cantidad de apoyo que Ford tiene entre las masas. Cada líder del Partido Demócrata sabe que en su distrito está repleto de apoyo para Ford y le tiene miedo. Piensa, sin embargo, que gracias a la maquinaria de la selección de candidaturas hay poca probabilidad de que Ford tenga éxito. Como dijo un senador a la revista, ¿cómo puede un hombre sin preparación, sin experiencia, postular para la presidencia? Es ridículo. Ford ni siquiera hizo el intento. No era posible. Así que los partidos, los grupos de interés, los medios tradicionales
funcionaban como guardianes de la democracia durante el siglo XX. La democracia era un sistema de competencia entre élites. La competencia era real, pero dentro de parámetros impuestos por la dependencia de los políticos en el establishment. ¿Por qué digo todo esto? Porque estos días de monopolio del establishment se acabaron. En las últimas décadas, como ustedes bien saben, los establishment han perdido su monopolio sobre los recursos electorales, lo cual ha reducido su influencia sobre la política. Los partidos ya no tienen monopolio sobre la selección de candidaturas. Los outsiders pueden secuestrar a un partido a través de primarias como Trump, o pueden crear su propio partido como Chávez, Bukele, AMLO, Milei. No creo que prohibir las candidaturas independientes tenga importancia. Puede construir un partido, puede alquilar un partido. Los grupos de interés también perdieron su monopolio sobre las finanzas, porque los candidatos pueden financiarse cada vez más a través de las redes sociales. Gracias al Internet, Bernie Sanders consiguió más fondos que Joe Biden en 2020. Alguien que sabe algo de historia política moderna de Estados Unidos, una locura. Y los medios sociales, las redes sociales, han reducido bastante la influencia de los medios tradicionales. Hoy, gracias a Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, los candidatos pueden llegar directamente al electorado sin tener que pasar por los medios tradicionales. Yo fui a Sao Paulo en el agosto de 2018, el principio de la campaña en que ganó Bolsonaro. Hablé con varios empresarios en Sao Paulo, todos, cada uno de ellos apoyaban el candidato centro de derecha, Gerardo Alckmin, actualmente vicepresidente. Era el candidato del establishment paulista. Alckmin estaba mal en las encuestas, estaba en 4% en las encuestas, pero los empresarios, cada uno de ellos, estaban seguros que iban a ganar, porque Alckmin tenía el apoyo de 9 partidos tradicionales, lo cual significaba, según las reglas electorales de Brasil, que tenía un montón de tiempo libre en la tele, gratis en la tele. Alckmin tenía 1 hora cada noche gratis en la tele. Bolsonaro tenía apenas 6 segundos cada día. Hola, chao. Durante mi visita, ningún empresario mencionó WhatsApp, ningún mencionó YouTube. Pero Bolsonaro gana la elección con WhatsApp y YouTube. Bukele y Milei hicieron lo mismo. Así que hoy los políticos pueden llegar al electorado sin la ayuda, para bien o mal, del establishment. No necesitan ya el establishment. Para los políticos, me imagino, no soy, pero me imagino que esto es una liberación. Pueden los políticos responder directamente al electorado sin tener que preocuparse por lo que piensa el establishment. Pueden romper con las normas establecidas, pueden construir la imagen del outsider, que alguien que no está comprado por la élite, alguien que está dispuesto a decir las cosas como son. Pueden decir y hacer cosas que antes eran impensables, como Trump, como Bolsonaro, como Bukele, como Milei. Pueden hacer campaña directamente en contra del establishment, como AMLO, como Bukele, como Milei. Ahora, siempre hubo cierta demanda populista en América Latina. Lo nuevo, lo realmente nuevo en el siglo XXI es lo que está corriendo en el lado de la oferta. Es mucho más fácil, para bien o para mal, esquivar al establishment que hace 40, 50 años. Yo soy estudioso de Argentina. Cuando Perón gana al establishment argentino en el año 46, se necesitó una movilización histórica de una vez al siglo. Cuando Bukele le gana al establishment salvadoreño,
No fue tan difícil. Movilizó millones a través de Facebook y Twitter. Pedro Castillo en el Perú tenía todo el establishment peruano, todo el establishment peruano en su contra. Todos los empresarios, todos los medios, toda la ciudad de Lima en su contra. Y ganó. Ahora, este nuevo escenario es mucho más democrático que el anterior. La elección de Castillo en Perú, hace 5 años, puede haber sido la elección más democrática de la historia del mundo. Un maestro provinciano de un pueblito en Cajamarca venció a todo el establishment peruano. Democrático. Gracias al debilitamiento del establishment, los políticos pueden responder mucho más a las demandas de la gente. Pero ¿qué pasa? Y aquí termino. ¿Qué pasa cuando el descontento público es tan alto que lo que quiere la gente es alguien que pega duro a la élite, que pega duro al Congreso, al Poder Judicial, las instituciones de la democracia representativa? Un Fujimori, un Chávez, un Bukele. Así que nos enfrenta una paradoja difícil. Por un lado, el debilitamiento del establishment es sin duda democratizante. Pero por otro lado, esta misma democratización abre las puertas a actores antisistema que muchas veces terminan asaltando las instituciones democráticas. El establishment ha perdido su control y no creo que lo vaya a recuperar. Es probable entonces que vamos a ver más Trump, más Bolsonaro, más Bukele, más Castillo, más Milei. El destino de las democracias en este nuevo contexto populista dependerá en cómo se adaptan a ese nuevo escenario. Creo que está todavía por verse. Ahí acabo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Bueno, una opinión muy personal. Él dice que no le gusta el español, pero si le gustara, porque se expresa excelentemente en nuestro idioma. Qué bueno, qué bueno. Y no solamente la forma de expresión, sino el contenido de lo que él ha expresado en esta magistral exposición en este día. Tenemos un turno de preguntas y respuestas. Me han concedido 3 preguntas. A ver quiénes se animan. ¿No? ¿No tenemos preguntas? Bueno, por allá tenemos... Bueno, ahí están las 3. Primero que todo, thank you very much for your exposition. Muchas gracias por su exposición. No sé si quisiera que hiciera la pregunta en inglés y luego traducirla para el público. Como quieras. Bueno, mi pregunta va más bien a lo que estamos hablando. Vamos a ver las dos partes, la optimista y la pesimista. Hablamos de la parte optimista de que el Estado fuerte es necesario para poder mantener la democracia en una región. Pero a la vez también estamos hablando como un Estado débil. Un Estado muy fuerte puede verse como contraproducente para la ciudadanía, the citizenry. Entonces, ¿cómo podemos buscar un balance entre lo que la ciudadanía percibe de la democracia y de las instituciones democráticas que forman parte del establishment y cómo podemos balancear eso con un aparato democrático fuerte que puede imponer su voluntad y la voluntad que alegadamente viene de la voluntad popular? Buena pregunta. Creo que aquí, si entiendo bien la pregunta, es súper importante distinguir entre un Estado fuerte y un Estado grande. Un Estado grande es un Estado que, como Corea del Norte, como Rusia, como Cuba, Venezuela, que interviene en todo. Y eso genera dependencia
de los ciudadanos y las empresas en el Estado que hace imposible la democracia. Así que el Estado no puede ser demasiado grande. No tiene que ser tan chiquita. Suecia tiene un Estado de tamaño importante, pero eso es grande. Yo estoy hablando de un Estado fuerte, un Estado que cumple con lo que pretende, un Estado que lanza políticas sociales y puede implementar esas políticas sociales. Un Estado que tiene leyes escritas en el papel y donde la gente cumple y tiene que cumplir con esas leyes. Un Estado que cobra los impuestos que pretende cobrar. Esto es un Estado fuerte. Así que Chile, Estados Unidos tienen estados no tan grandes, pero sí fuertes. Históricamente, hasta en el siglo XX en América Latina, habían estados bastante grandes, pero no muy fuertes, la mayoría de los países. Ahora se han achicado con el proceso de reforma económica. Los estados son más chiquitos en América Latina, pero en muchos países siguen siendo débiles. Y creo que los estados débiles que no cumplen, que no pueden implementar sus políticas de seguridad, políticas sociales, no pueden mantener el Estado de Derecho, son ellos que generan el descontento, la rabia que termina en el populismo. Buenos días. Usted nos dio algunos ejemplos de Latinoamérica en cuanto a democracia y cómo va evolucionando. También aspectos negativos que suelen verse, como la corrupción o el clientelismo, etc. En el caso específico de República Dominicana, algunas veces se puede tener la impresión de que el Estado dominicano puede estar subsidiando un sector privado dependiente, en vez de que este sector privado sea capaz en investigación, desarrollo e innovación. En este sentido, ¿qué mecanismos usted entiende que pueden ser necesarios para nuestro país para avanzar de forma más rápida? Buena pregunta y compleja, y tengo que reconocer desde el principio que no sé mucho de la República Dominicana. Históricamente, la República Dominicana ha tenido un Estado débil, un Estado que muchos cientistas sociales describen como patrimonial. Llegó a su punto máximo en la época de Trujillo, también seguía en la época de Balaguer, y aún en la época democrática muchos observadores dicen que el nivel de corrupción, de clientelismo sigue siendo por lo menos mediano. Me parece, pero el problema que usted señala es real. O sea, si hay dependencia del sector privado en el Estado por subsidios, y si el Estado y si el gobierno es capaz de manipular las instituciones estatales con fines políticos, ahí estás con problemas. Hay dos cambios en la República Dominicana que me da cierta esperanza. Y obviamente la República Dominicana no es Dinamarca todavía, pero dos cambios en los últimos, digamos, 40 años. Primero, el Estado ya no es tan débil como la última época de Balaguer, digamos, fin del siglo XX. Se ha ido fortaleciendo algo. Y segundo, el sector privado es muchísimo más grande y más diverso que hace 30 años, 40 años. Está mal, siempre está mal, si el gobierno utiliza el Estado para cooptar empresas. Pero es realmente mal si logra cooptar todas las empresas. Si logra cooptar 1 y 2, pero hay 5 o 6 que no, estamos en condiciones mejores para mantener una oposición. Mi esperanza es que la República Dominicana se ha ido con su crecimiento de los últimos 30 años, se crea una situación donde el sector privado es suficientemente grande y diverso que eso no va a matar la democracia.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pedro Ledesma, profesor universitario y al igual que mis compañeros, uno de los talentos, de los 50 talentos de Cancillería del concurso de carrera diplomática. Profesor Levinsky, a finales de la década de los 90, de los 50, el presidente Dwight Eisenhower hizo una mención referente a la crisis o la posible riesgo de la democracia liberal, que era el complejo armamentístico industrial. En el siglo XXI, las democracias liberales en Occidente se han visto en una crisis bastante profunda, tanto así que, aunque hablamos de América Latina, los países como en Europa, el mismo Estados Unidos, han recurrido a autócratas. ¿Por qué? Porque las necesidades de los pueblos no se han visto suplidas. ¿Qué entiende usted en referente en la parte de ese establishment, de ese sector privado, que no entiende la responsabilidad también con el Estado que tiene y se comportan como grupos de poder, como oligarcas que no permiten que los estados se fortalezcan, pero que también afectan la democracia cuando secuestran los estados y que el pueblo mejor recorre a autócratas y no creen en una democracia plena y simple? Gracias. Una pregunta, ¿qué país se refieres, más allá de Estados Unidos, a lo cual no puedo comentar? Especialmente Estados Unidos no. Si observamos, por ejemplo, hay libros, por ejemplo, como el coronel Pedro Baños tiene un libro llamado La Encrucijada Mundial. Independientemente la ideología que pueda tener el coronel Pedro Baños, Francia, España, Alemania, la guerra de Ucrania, si bien es cierto, no estamos de acuerdo con algunas posturas posiblemente del presidente de la Federación Rusa, Putin, pero la toma de decisiones mayormente no fueron beneficiosas para sus naciones. Dejar de comprar un petróleo que quizás le convenía comprarle a Rusia, a comprarlo a Estados Unidos un poco más caro, que incrementaría los gastos, los costos operativos, por ejemplo, de una industria como la alemana para Europa, eso automáticamente afecta. Y eso conlleva ¿a qué? A que la población, en vez de desear una democracia que no suple sus necesidades, recurre a un gobierno de mano dura, como están viendo en China, como están viendo en el caso de Rusia, como solución a sus necesidades. ¿Dónde están bajando? ¿Dónde estás diciendo que en Francia, España y Alemania están buscando un gobierno como China? No entiendo. No entiendo la pregunta. Bueno, si no entiende, no quiero tampoco polemizar ni tampoco que usted sienta que le quiero acorralar, honorable invitado. Ninguna democracia europea ha caído en autoritarismo hasta hoy. No, es cero. La pregunta mía, si es que no me entendí en español, me explico. Es que mi español es malo. No, gracias, disculpe, mi señor. Las poblaciones en América Latina, como en gran parte occidental, ha habido una desconexión por parte de los dirigentes, por parte del político. Créame que aunque me vea la barba, yo soy un demócrata a carta cabal. Pero si no nos criticamos adentro, corremos el riesgo que República Dominicana, que cualquier país latinoamericano, caiga en ¿qué? En esta chabacanería del outsider. Hoy en día República Dominicana se estaba abocando a buscar candidaturas independientes porque hay crisis en la credibilidad del sistema político. Un sistema político que con luces y sombras en 60 años ha creado una estabilidad importante a la República. Por eso, de politólogo a politólogo, claro, con su experiencia, mejor que yo, claro está, le hago preguntas referentes a esa crisis que está viviendo el mundo occidental, referente a esa parte, porque si usted sale a la calle, en un metro, en un carro público, el pueblo común dominicano anhela una dictadura de Trujillo como lo ha anhelado. Por ejemplo, el caso de Bukele, que criticamos forma, pero en El Salvador había un problema realmente de las maras y la gente ha obviado la parte de las maras con referente a esa parte. Muchas gracias. No, yo le hice hace rato, él no lo entendió. Como quieran, como quieran. Mira, muchas gracias por su participación, profesor. Pero yo creo que ese tema de politólogo a politólogo debiera ser tratado ya un poco más centrado. Vamos a tener un momento para departir y compartir con nuestro querido profesor Stevens en cualquier otra cosa. Bueno, cerramos el turno de preguntas. Habían 3. Bueno. Y ya me están atacando para cerrar el turno, ¿eh?
En la era actual de la polarización y el populismo en América Latina, mi nombre es Yelandra Sánchez Carbonell, yo soy analista de inteligencia y estamos enfrentando ahora un tema de polarización y populismo en América Latina. Las encuestas han enfrentado crecientes dificultades para captar el comportamiento electoral y el estado de ánimo social. ¿A qué se atribuye esta pérdida de capacidad predictiva y qué papel desempeñará el análisis de sentimiento y la inteligencia artificial en la comprensión de las dinámicas democráticas de la región? Mira, yo creo que la polarización en América Latina ha sido exagerada un poco. Si miras a la opinión pública, las encuestas, los colombianos, los peruanos, los mexicanos, los argentinos no están tan polarizados. Si comparas la América Latina hoy, en el año 2026, con los años 70, ahí había guerrilla marxista, armadas, violencia, guerra civil, partidos de izquierda que, para bien o mal, buscaban expropiar propiedad. El sector privado tenía miedo de socialismo. Todo eso ya no existe. O sea, la diferencia entre partidos de izquierda y derecha hoy en América Latina es bastante chiquito. La polarización existe, pero primero es mucho más online que en la gente. Y segundo, es un producto de una combinación de cosas que son fragmentación de los partidos. Perú tuvo 35 candidatos presidenciales, Colombia un montón, Brasil un montón. La combinación de un sistema de balotaje con extrema fragmentación y redes sociales termina casi siempre, si ves Chile, Bolivia, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, los que llegan al balotaje son dos extremistas con fuerte apego en 18-20% de la población y mucho rechazo en el resto de la sociedad, y la gente lamentablemente termina teniendo que votar por el mal menor. Ocurrió en Perú, ha ocurrido en Brasil, ha ocurrido en Colombia, en Chile. Mi país está muy polarizado. Hay países polarizados. En América Latina creo que el problema principal no es la polarización, es el descontento. Es el hecho de que 80%, 70% de la población dice que los partidos no los representan, que los gobiernos no responden a sus necesidades y están dispuestos a votar por cualquier outsider que promete tumbar a la clase política. Este es el problema principal. Bueno, muchas gracias, profesor, por su ponencia. Vamos en estos momentos a cerrar la transmisión por las redes sociales, la transmisión en vivo. Por favor, pedimos a los asistentes colaborar con nosotros.